Y pasamos ya al desfibrilador, ¿vale? ¿Qué es un desfibrilador? ¿Vale? Un desfibrilador es esto que vemos aquí. Este es el mismo modelo que vais a utilizar en el aula. Es un equipo técnico homologado para el uso de acuerdo con la legislación vigente, capaz de analizar el ritmo cardíaco. Nosotros cuando le ponemos no solo descarga, sino que él analiza el ritmo cardíaco de la víctima y él tiene capacidad de aconsejarnos si la descarga es buena hacerla o la desaconseja, ¿vale? O es mala hacerla o cree que no produciría ningún efecto. Entonces, esta información él la recibe la información de qué está pasando dentro del cuerpo de la víctima, analiza esta información, nos da esta información a nosotros y luego nosotros decidimos si apretamos el botón o no. ¿De acuerdo? Identifica las arritmias de una desfibrilación ventricular y administra la descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo viable con altos niveles de seguridad, ¿vale? En este caso, aconsejará que nosotros hagamos la descarga, somos nosotros que tenemos que apretar el botón. Por eso se llama desfibrilador semiautomático, porque él no hace la descarga si yo no aprieto el botón, ¿vale? Los desfibriladores automáticos descargan sin necesidad de que nosotros hagamos nada, ¿vale? Yo enchufo las pegatinas en el pecho de la víctima y él ya se apaña, ¿vale? Esto sería un automático. Semiautomático, que es lo que normalmente vamos a encontrar por ahí, nosotros tendremos que finalmente apretar el botón si es que él nos aconseja apretar el botón. Ya veréis que esto es patón. Esto funciona solo. Bueno, no funciona solo, pero nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. O sea, hay que ser muy tonto para no hacerlo servir. ¿Cómo funciona? Vale. El desfibrilador tiene las paletas, ¿vale? Las paletas son las pegatinas esas que se ponen aquí en el pecho, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es, los adhesivos los ponemos uno en las propias paletas ya tienen unos dibujitos que nos dicen dónde van pegadas, ¿vale? Pues una va aquí y la otra va aquí. La intención es que el corazón quede en medio, ¿vale? Y las paletas, las pegatinas, tienen dibujitos de dónde van. Pero si me equivoco no pasa nada, ¿vale? Si la de aquí la pongo aquí debajo, la de aquí debajo la pongo aquí arriba, si las invierto, no pasa nada. La cuestión es que el corazón quede entre medio de las dos. Y entonces el chispazo vaya de una a la otra y le pegue el chispazo al corazón, ¿vale? Eso es lo importante. Antes de pegar el chispazo, a través de las pegatinas, él va a analizar el ritmo cardíaco, ¿vale? Y analiza y ve qué es lo que le está pasando al corazón. Y él detecta si tiene arritmias, si no tiene arritmias, si está en parada, si está en un ritmo normal, pero baja tensión, alta tensión. Él nos va a decir, él va a detectar qué es lo que le está pasando al corazón y nos lo va a decir, ¿vale? Si detecta un ritmo que es desfibrilable, porque esto es un desfibrilador, ¿vale? Esto no es, si el corazón está parado, esto no puede hacer nada. Si el corazón tiene un ritmo normal, esto no puede hacer nada. Esto solo sirve para el corazón cuando el corazón está fibrilando. ¿Y fibrilando qué es? Fibrilando es que en lugar de tener un ritmo normal, que sería pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, está haciendo un ¿vale? Tiene un ritmo anárquico. Entonces él lo detecta. Oye, este tiene un ritmo anárquico. Le pego una colleja y lo pongo correcto, ¿vale? Y tú dices, vale, aprieto el botón, ¡pam! Le pegamos una descarga y pueden pasar tres cosas. Uno, que no pase nada. Y entonces el corazón, el desfibrilador nos va a decir, oye, que no ha funcionado, que sigas haciendo el masaje cardíaco, ¿vale? Puede pasar que paremos el corazón. Dice, oye, que le hemos parado el corazón, continúa con el masaje cardíaco, ¿vale? Y puede pasar que le demos un ritmo correcto. Oye, que hemos triunfado, nos van a sacar a hombros. Ya tiene un ritmo correcto, ¿vale? No lo dice con estas palabras, pero más o menos. La descarga siempre es manual, ¿vale? Esto porque es un desfibrilador semiautomático. Durante todo el procedimiento va dando instrucciones auditivas y visuales, ¿vale? Son unas lucecitas, pero sobre todo nos habla, ¿vale? Principios de la desfibrilación precoz.
¿vale? La desfibrilación, cuanto antes podamos desfibrilar, más posibilidades tendremos de supervivencia. Esto lo vimos en un vídeo anterior, ¿vale? Que salía el ritmo sinusal y cuanto antes le pegábamos el chispazo, pues más posibilidades de supervivencia teníamos, ¿vale? La desfibrilación eléctrica es la mejor y más sencillo tratamiento para la desfibrilación, para la fibrilación ventricular. La probabilidad de una desfibrilación exitosa disminuye con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez esos ritmos anárquicos serán cada vez más débiles, hasta que al final entraremos en parada y entonces el desfibrilador ya no podrá hacer nada, ¿vale? La fibrilación ventricular tiende a convertirse en asistolia en pocos minutos. Asistolia es aquello de... ¿vale? Muy bien. Vale, el DESA. Plan de actuación con el DESA, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es si vamos a utilizarlo o no, ¿vale? Y yo aconsejo utilizarlo siempre. Meterle las pegatinas a una víctima no le va a hacer daño. Y si no sirve para nada el desfibrilador, ya nos lo dirá él. Pero si lo tenemos, vamos a enchufarlo por si acaso. Imaginaros que tenéis una víctima que está consciente, tenéis el desfibrilador ahí y que veis que está pobre, se está poniendo blanco. Pero está consciente, está hablando con vosotros. Meterle el desfibrilador. ¿Por qué? Porque el desfibrilador os va a decir cómo tiene el corazón esta persona, ¿vale? A lo mejor os va a decir, oye, que este tiene un pulso de 20 pulsaciones por minuto, ¿vale? O está a punto de entrar en fibrilación. Imaginaos que entra en fibrilación y ya tiene el cacharro puesto. Pues es como un marcapasos. En cuanto entre en fibrilación le va a pegar la descarga o nos va a decir a nosotros, oye, aprieta el botón que este tío se nos para. ¡Pam! Apretamos el botón y nos sacan a hombro de la plaza. Vale. Lo vamos a poner en marcha, ¿vale? Para que empiece a hacer cositas. Le vamos a poner las paletas. Las paletas ya veis que tiene aquí, ¿veis? Esta paleta, esta va al hombro y esta va aquí en el costado de este. Si las pongo al revés, funciona exactamente igual. Lo importante es que el corazón me quede en medio de las dos paletas, ¿vale? Y luego seguir las instrucciones que nos da, ¿vale? Él va a ir hablando y va a decir apartarse, no toque a la víctima, ¿vale? Pues bueno, depende de cómo lo que esté haciendo él, nos va a pedir que nosotros hagamos cosas, ¿vale? Únicamente lo utilizaremos en personas inconscientes, ¿vale? Con respiración ineficiente o sin respiración. ¿Por qué? Porque una persona que está consciente, simplemente el hecho de hablar, le va a mentir al desfibrilador, ¿vale? Porque va a provocar su habla o lo que esté haciendo le va a provocar unas interferencias que entonces los análisis que hace él no son fiables, ¿vale? Solo son fiables cuando la persona pierde ya la conciencia. En ese momento sí que él va a decir, oye, que este ya me está dando mensajes fiables, ya podemos trabajar. Vamos a colocar las paletas, vamos a colocar el DESA al lado de la víctima. Mientras tanto, si hay alguien haciendo el soporte vital básico, no para de hacer el soporte vital básico. Nosotros estamos poniendo las pegatinas, pero hay alguien que está ahí haciendo el 32, ¿eh? No se para. Esto no se para. El 32 tiene que ser, solo vamos a parar cuando el desfibrilador nos diga para, no toque a la víctima. Entonces sí. Asegura un buen contacto con la víctima, ¿vale? Podría ser que la víctima fuese muy peluda, ¿vale? Tuviese mucho aquello de el hombre del oso, cuanto más peludo, menos funciona el desfibrilador, ¿vale? Entonces hay algunos desfibriladores que vienen con maquinilla de afeitar y no es broma, y no es coña. Vienen con maquinilla de afeitar para que le afeitéis el pecho de la víctima allá donde tengáis que poner la paleta, ¿de acuerdo? Asegura un buen contacto. Si la víctima está mojada, pues secarlo, ¿vale? Secarlo, o sea, funciona igual. Con la víctima dentro del agua, el cacharro funciona igual. Lo que pasa es que las pegatinas tienen que estar en un sitio que esté seco para que peguen bien, ¿vale? Y al lado de las pegatinas secarlo para que la electricidad, cuando él pegue la descarga, la electricidad no vaya por el agua, ¿vale? O sea, entre pegatinas que esté bien seco, para que la electricidad no pase de pegatina a pegatina a través del agua que está en la piel, sino que pase a través de dentro del cuerpo y atraviese el corazón, ¿vale? Si el tórax está húmedo, secarlo. Si el tórax está muy velludo, afeitarlo. Con un mechero si hace falta. Vale, seguir las instrucciones, ¿vale? El cacharro va a querer analizar a la víctima, por lo tanto nos va a decir no tocar a la víctima, ¿vale? Si me dice no tocar a la víctima, los que están haciendo el 32, vamos a parar, ¿vale? El cacharro va a analizando
¿vale? Si el ritmo es, él va a ver qué le pasa al corazón. Y si el ritmo es desfibrilable, él nos va a aconsejar hacer la descarga. Se autocarga, cargando, se ilumina el botón de descarga y nos dice apretar el botón. Se recomienda descarga, apretar el botón. Sí, tiene un sonido así nasal y a ver, es muy divertido cuando lo hagamos en el aula. Apretar el botón, ¡boom! Se realiza la descarga. Una vez hemos hecho la descarga, el desfibrilador analiza a ver qué ha pasado, ¿vale? Analiza a ver qué ha pasado. Y si detecta que algo ha cambiado dentro del corazón, nos lo va a decir. Si detecta que el ritmo ya es correcto, nos va a decir, vale, ya lo hemos conseguido, ¿vale? No dice esto, pero nos va a indicar que lo hemos remontado. Si él detecta de que dentro del cuerpo el corazón sigue sin funcionar, nos va a decir, continúe con el soporte vital básico, ¿vale? No. A lo mejor o no hemos conseguido nada o le hemos parado el corazón. Entonces en estos dos casos nos va a decir continúe con el soporte vital básico. Vale. Si no se recomienda la descarga, ¿vale? Ritmo no desfibrilable, ¿vale? Reevaluando a la víctima. Esto es lo que dice él, lo va haciendo él solo. Realizar 2 minutos de soporte vital básico, ¿vale? Nos va a decir continuar con el soporte vital básico. El DESA decide al cabo de un rato, quiero volver a analizar a ver qué ha pasado, ¿vale? Y nos va a decir, no toque a la víctima otra vez, no toque a la víctima, ¿eh? No tocamos a la víctima. Analizando, se recomienda desfibrilación, ¡pum! Apriete el botón, ¿vale? O no se recomienda desfibrilación, continúe con el soporte vital básico, ¿vale? Depende de lo que él nos vaya diciendo, pues nosotros nos vamos haciendo. Entonces nos va a favorecer mucho, nos va a bajar mucho la carga de estrés, porque hay un cacharrito que nos estresa, que es él, es el desfibrilador, que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces esto os aseguro que os ayuda a rebajar la carga de estrés, porque si además de que estáis allí en una situación estresante tenéis que tomar decisiones, todavía es más estresante, porque es una responsabilidad. Entonces mejor que las tome el aparatito y vayamos haciendo lo que dice. Vale, medios de seguridad para todos, ¿vale? Allí donde estemos realizando todas estas maniobras, ¿vale? Vamos a hacer el PAS, vamos a considerar factores de riesgo, que no estemos en la carretera y haya tráfico, que no estemos al lado de un fuego, que no estemos con peligro de explosión porque hay, yo que sé, algo que está por allí, etcétera, ¿vale? Y allí donde tengamos que hacer todas estas maniobras tiene que ser un sitio lo suficientemente seguro para nosotros y para la víctima, ¿de acuerdo? Los recipientes que contengan gases o fluidos altamente inflamables han de mantener una distancia prudente del DESA. Imaginaos que el DESA pega un chispazo y estamos en un ambiente con gas butano a nuestro alrededor, ¿vale? Con oxígeno no creo que pase mucha cosa, pero imaginaos que hay gas butano, que una botella por ahí está soltando gas butano y que esto empieza a pegar chispazos, pues sería un peligro, ¿vale? Entonces, tener en cuenta estas cosas, que el sitio donde estemos realizando todo esto sea seguro, ¿vale? Muy bien, ¿qué más tenemos que saber del DESA? No utilizar en niños menores de 1 año. ¿Por qué? Porque el DESA, la descarga que pega el DESA, no está calculada para corazones de tamaño tan pequeño, ¿vale? No utilizar con menores de 1 año de edad. Con mayores de 1 año sí lo podemos utilizar. Y veréis que en el paquete van 2 juegos de pegatinas, unas para adultos y otras para niños, ¿vale? Entonces vamos a utilizar las de niños. En menores de 8 años, utilizar los adaptadores, que es lo que os decía, ¿vale? Pegatinas más pequeñas. Mantener lejos aparatos de radiofrecuencia, ¿vale? Si vamos con una emisora, vamos con un teléfono móvil, ¿vale? Mantenerlo lejos del DESA mientras esté analizando, porque a lo mejor le estamos creando interferencias, ¿vale? Como esto va por chispazos, va por impulsos eléctricos a través de las pegatinas pueden hacer de antena y recibir mensajes que salen de los teléfonos móviles, de las emisoras, de una banda marina, ¿vale? Entonces esto podría interferir en los datos que recibe el DESA para poder hacer su trabajo, ¿vale? No utilizar en casos evidentes de muerte, ¿vale? Si ya vemos que la persona no tiene pulso y ya no es, ya se ve claramente que está muerto, pues no utilizarlo porque no va a tener ningún sentido, ¿vale? No utilizar en personas con enfermedades
terminales, ¿vale? Un paciente de cáncer que le queda una semana de vida, si se le para el corazón, no desfibriléis. ¿Por qué? Porque ¿qué le estáis salvando? Le vais a hacer sufrir una semana más, ¿de acuerdo? Entonces, en pacientes con enfermedades terminales, no desfibriléis, ¿ok?